Está desacelerando el crecimiento en las remesas que reciben nuestros países en América Latina y el Caribe, las familias de nuestra región. En 2019 casi tocan los 100,000 millones de dólares según datos de Diálogo Interamericano. Pero donde sí crecieron es en países que presentan crisis políticas severas. Venezuela marcó el mayor crecimiento. Allí, por cierto, 2,300,000 hogares reciben remesas. Le siguen Honduras, Nicaragua, Guatemala y Haití. Manuel Orozco, experto de Diálogo Interamericano, es el experto que ha desarrollado todo este análisis, Manuel. Y bueno, queremos entender cómo está la región, casi voltear a ver el monto de las remesas, qué países crecieron, ¿no es así? Sí, bueno, los datos indican que la región está fregada. Está muy difícil la situación, la gente sigue saliendo por razones políticas. Realmente hay un cambio sustancial en lo que se refleja en el crecimiento de las remesas, que tiene que ver más con condiciones de estabilidad frágil de los países de América Latina y el Caribe, que por ejemplo demanda de mano de obra extranjera en Estados Unidos. Una cosa está preponderando sobre la otra, y este crecimiento coincide también con un creciente esfuerzo de parte del gobierno de Estados Unidos de reducir la migración. Entonces, hay un contraste entre las dos tendencias en momentos en donde el impacto que estas remesas tienen sobre la economía de esos países ha sido muy importante. La CEPAL, por ejemplo, reconoce que fueron las remesas las que contribuyeron a prevenir peores choques económicos que se produjeran en la caída del crecimiento de América Latina en el 2019. Entonces tenemos una serie de situaciones que están ocurriendo de una forma un poco contradictoria. ¿Se entienden, los tomadores de decisión entienden en esa radiografía este factor, el de la crisis política, lo reciben de la manera, digamos, que representa esa crisis? Yo creo que el ámbito de la problemática lo entienden, la dimensión del problema no la han logrado magnificar, y eso tiene que ver no solamente por la cuestión política en Estados Unidos, de una estrategia nativista, antimigratoria, pero también por el sentido de que América Latina no ha asumido mucha importancia para el interés nacional de Estados Unidos. Entonces se ha subestimado un poco la problemática que está ocurriendo en la región. Entonces la gente piensa solamente en Venezuela como un país en donde existe una dictadura, pero no dimensionan prácticamente las consecuencias de la salida de casi 6 millones de venezolanos este año. Lo mismo que ocurre en Nicaragua, por ejemplo, han salido casi 200,000 nicaragüenses desde la crisis política, y no hay un análisis de la magnitud de lo que eso significa para estos países. Entonces, las consecuencias de largo plazo pueden ser muy deprimentes para el restablecimiento de la estabilidad política, pero también del crecimiento económico para el país. La fuga de talento, los jóvenes y los niños que se están yendo de estos países, eso en el futuro seguramente lo proyectamos y va a generar un agudísimo problema. Ahora, ya que hablaste de la política exterior estadounidense y la estrategia para con América Latina, pero Centroamérica, dame el ejemplo de algún país en donde te parece que es el propio gobierno estadounidense está fracasando en su estrategia. Bueno, pongamos, por ejemplo, para Estados Unidos, en su política exterior, el Estado de Derecho y la reducción de la corrupción en un país como Honduras es una de las prioridades de la política hacia América Latina. Y sin embargo, es uno de los países que se le ha cortado la ayuda externa, es uno de los países al cual se le ha reducido la entrada, se le ha limitado la entrada de hondureños que salen huyendo del país, aún y a pesar de que la situación de las advertencias que ha hecho la administración Trump no los ha detenido. Entonces hay una contradicción realmente bastante complicada, en donde lo que se necesita es reconciliar una triangulación entre la cooperación internacional de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos y la política migratoria. Subordinar las dos primeras sobre la migratoria es un gran problema. Otro ejemplo es Nicaragua. Estados Unidos ha sido muy proactivo en establecer sanciones contra los líderes de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, y por otro lado
ha deportado a nicaragüenses que han salido huyendo del país por razones de amenazas por parte ya sea del régimen mismo o de seguidores del régimen. Esos son dos ejemplos muy importantes. El otro caso es Cuba también, la misma situación en la que se encuentra Nicaragua, gente que es detenida en la frontera con México en situaciones precarias y en donde su vida corre mucho peligro. ¿Qué me dices por último de Haití? Haití es el dolor de cabeza de América Latina y el Caribe. Desafortunadamente es un país al cual no se le ha puesto mucha atención. Es un país que tiene una situación crónica de crisis políticas cíclicas cada 3 años. Sí. Antes y después de un proceso electoral, el país entra en una crisis política. La estabilización dura 3 años y rompe en otra. Una de las consecuencias de eso es que ya se produce una situación de deterioro casi total en la infraestructura económica y social de Haití. Y eso es lo que ha generado una salida de gente por todo el mundo. Sí. La cantidad de haitianos, por ejemplo, en Chile, ilustra esa situación. Y en estos casos, por ejemplo, casi el 40% del ingreso nacional de Haití viene de remesas. Es decir, es una economía que prácticamente vive de la migración. Y eso realmente es un estudio de casos de un Estado fallido. Claro, y Estados Unidos podría estarle poniendo más atención a esa situación. Hacer las cosas distinto para tener otro resultado. Manuel, qué gusto saludarte. Gracias. Igual, mucho gusto.